buenas, amigos televidentes de su programa Libertad de Expresión. Nosotros, como de costumbre, nos sentimos muy contentos de que ustedes siempre estén en sintonía con nosotros en este programa. Realmente el mes de noviembre fue el mejor mes de nosotros en audiencia, solamente en el programa de YouTube. Ya, pero será por la ausencia mía, voy a tener que ausentarme. Fueron visualizados casi 3,000 personas. Ya, voy a tener que ausentarme más, yo sé que estoy alejando a la gente. Para nosotros es mucho eso, hemos estado creciendo paulatinamente, entonces lo agradecemos a todos los amigos televidentes. También le pedimos que sigan dándole like, compartiendo nuestro contenido. Igualmente, si se quieren suscribir, bueno, también lo pueden hacer si lo desean. Bueno, estoy aquí nuevamente con el compañero Santo Asensio, que estaba retirado hace un mes por asunto de convalecencia de enfermedad. Sí, estamos aquí de nuevo tratando de echar el pleito y realmente parece que mi ausencia contribuyó a aumentar el flujo de asiduos. Y que ¿cómo se llama? Este relevo, no un relevo pesado, no podemos dar a este hombre un relevo pesado. Este hombre le ha subido el rating de este programa. Me dice, oye, ese analista internacional que usted tiene ahora. Me llamó como amigo mío. Yo me siento bien, cada día mucho mejor, a través de nuestro programa Libertad de Expresión. Bueno, ya varios amigos míos me han dicho que están atentos. Bueno, diciéndole que este es un programa totalmente independiente, no tenemos compromiso político ni económico con ningún sector y que nosotros simplemente tratamos de decir lo que sentimos. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo, un gran amigo, Miguel Mejía, quien es presidente del partido de Izquierda Unida, también Movimiento Izquierda Unida. Igualmente fue secretario sin cartera durante varios gobiernos. Y debo decir, tenemos a Miguel ahí. Miguel, ¿me está escuchando? Lo estoy escuchando. Me da mucho gusto verlo a los dos David. A David Cordero, que es un viejo amigo, y a David Lorenzo, también viejo amigo, y su acompañante. Aquí estoy a su entera disposición. Bueno, Miguel, debo decirte antes de comenzar que por asunto de la vida, tú y yo vivimos frente a frente en una oportunidad en el Sánchez Payá. Tu padres, primero, yo conocí a tus padres primero que tú, porque tú estabas preso, tú estabas creo que en La Victoria, por un asunto político, me parece que tú eras un MPD. Tus padres, siempre los recuerdo, que ya ellos fallecieron, espero que estén en el cielo, siempre lo veía juntos, siempre andaban juntos y como agarrados de las manos. Y siempre me pareció una pareja formidable. Luego yo era de la mira de la izquierda, era primero de Voz Proletaria, luego de Bandera Proletaria, y luego formamos el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Y me recuerdo que un día te vi cuando tú fuiste amnistiado, porque tú eras un joven que siempre ha tenido ideas progresistas de izquierda, he estado siempre muy vinculado a los movimientos revolucionarios. Entonces, no compartimos mucho, porque tú parece mucho compromisos con el movimiento revolucionario, pero sí me recuerdo también una vez que tú te casaste con Olga Capellán. Me recuerdo que, no me invitaste a la boda, claro, pero me recuerdo el día que salí y los vi a ustedes entrando a la casa y digo, bueno, se casaron, bueno, muchas felicidades y ese tipo de cosas. Entonces hago este tipo de anécdota para que los amigos televidentes sepan que tú no eres una persona con una trayectoria revolucionaria impecable, que hasta ahora nadie te ha cuestionado, ni moral, ni en ningún sentido. Y me da mucho gusto que una persona que yo conozco desde hace muchos años esté en este programa por primera vez. Bueno, el placer es mío y debo hacerte algunas precisiones. Ciertamente, íbamos frente a frente, conocí tus padres, tus hermanas, éramos vecinos y amigos. Realmente no hice mucha vida social porque eran época de mucha intolerancia. Ya yo era dirigente estudiantil, militante del MPD, nunca fui de bandera proletaria. Yo el único partido que milité fue el MPD, y ahí el Movimiento Izquierda Unida es un desprendimiento del 84 del MPD.
y por eso era más nómada en aquel entonces por la intolerancia del régimen de Joaquín Balaguer, y fui prisionero viviendo ahí justamente frente a tu casa. Me allanaron la casa y la consecuencia fue durar 2 años, 7 meses y 13 días preso. Y ustedes se preguntarán, ¿y de qué te acusaron? Bueno, de atentar contra la seguridad del Estado, la práctica de actividades comunistas y asociación de malhechores. Un expediente meramente político a un joven que todavía no había cumplido la mayoría de edad. Ya era dirigente fundador del Frente Estudiantil Flavio Suero, que era un apéndice del Movimiento Popular Dominicano. Bueno, pues me da mucho placer encontrarme con David, también David Cordero, lo conocí también en el movimiento estudiantil cuando estaba estudiando en la secundaria, un viejo amigo, y me da mucho placer estar conversando con ustedes y reitero que estoy a la disposición de la pregunta que ustedes entiendan pertinente. Muy bien, Miguel. Mira, la primera pregunta que quiero hacerte, yo te he visto mucho en YouTube, no este video que se ha hecho viral, que al amigo, al director, por favor, me lo pongan, lo que yo estoy hablando, donde tú hiciste una travesía. Bueno, lo están poniendo ahora, yo sé que tú no estás viendo, Miguel, pero cuando te mandemos el video te lo vas a ver. Hace un recorrido con el presidente Nicolás Maduro. También te he visto cuando tú has llegado al Palacio Nacional y Maduro te recibe con mucho afecto, y también Cilia, creo que se llama la esposa de Cilia Flores. Cilia Flores, que Maduro dice Silita, te reciben como si tú fueras un jefe de Estado. Y la primera pregunta es, ¿cómo que tú has logrado esa amistad tan estrecha con Maduro cuando los presidentes no estilan a una persona que no tenga, por ejemplo, que sea presidente de la República, o no sé, darle esa confianza que tú tienes, que yo creo que no la tiene ningún otro político de otro país? ¿Cómo tú lograste esa cercanía? Bueno, lo primero que me identifica con ese proceso es una identidad política, ideológica e histórica. Yo fui amigo del presidente Hugo Chávez, que es el mentor y líder de ese proceso revolucionario, desde antes de ser presidente de Venezuela. Luego que fallece, se fue de tiempo el comandante Chávez, entonces heredó una relación con Nicolás, que ha sido miembro de la Asamblea Nacional, ha sido canciller de la República, y él vio el trato, el vínculo personal que tenía con Hugo Chávez. Acuérdate que quien trae a Chávez aquí, siendo candidato, siendo yo embajador encargado de los asuntos del Caribe en la Cancillería del 96 al 2000, yo soy que traigo a Chávez aquí, yo soy que le presento a Hugo Chávez, a Leonel Fernández. Y es por eso que a partir de que Chávez gana las elecciones, se crea entonces el grupo energético Petrocaribe, el bloque energético Petrocaribe, y me toca a mí jugar un papel político diplomático en este noble proyecto que era muy beneficioso para el pueblo dominicano, en razón de que los altos precios del petróleo en esa época estaban muy altos, y esa factura petrolera resentía mucho la economía de la República Dominicana. Y Chávez, que ya había tenido cierta vivencia aquí en el país, porque siendo cadete venía a Los Minas a jugar softball, y ya le había cogido cariño al país. Entonces todo eso ayudó a que él diera un trato especial en las relaciones bilaterales a la República Dominicana, y la República Dominicana se benefició de ese noble proyecto que se llamaba Petrocaribe. A Chávez en ese momento la oposición venezolana lo satanizaba. Decía que estaba enajenando el patrimonio venezolano, que estaba regalando el patrimonio venezolano, y finalmente se demostró que no era así, que era una simple bocinería, porque finalmente en el primer periodo de gobierno de Danilo Medina tuvo que pagar casi 2.000 millones de dólares que se habían acumulado como consecuencia de esa deuda. ¿Y por qué se hizo esa operación de pagar ese dinero? Porque
pagando ese dinero de esa manera, el país iba a economizar 400 millones de dólares en el pago global de esa deuda, y Danilo la pagó. Pero te cito este tema de la deuda para que tú veas cómo se apela a la mentira y confunden a la humanidad con argumentos falsos, porque decía que estaba regalando el patrimonio, y nosotros finalmente, un país pequeño y pobre y que no tiene petróleo, tuvimos que hacer un desembolso de esa magnitud para economizarle al país 400 millones de dólares que nos servirían para otra cosa. Entonces, ese vínculo con Nicolás viene desde ahí, pero básicamente lo que nos une es la identidad política e ideológica con ese proceso. Miguel, también me gustaría preguntarte si los Estados Unidos hay un plan, supuesto plan, ¿no, verdad?, de que quieren terminar con Maduro. Muchos dicen, hay algunos analistas dicen que Maduro ya no pasa de diciembre, que si no se va de Venezuela lo van a bombardear, lo van a matar. Sin embargo, yo veo a Maduro que está en muchos sitios, está con la gente, inclusive se ha dedicado ahora a bailar y hasta a cantar. Ha pegado una canción que dice War No y sí, que lo vamos también a ver en ese video. ¿Tú no crees que, luego de que tú me hables, lo vamos a poner el video para que la gente lo hable, para que el director lo vaya buscando, tú no crees que Maduro se está exponiendo demasiado? Yo lo veo como que se está exponiendo demasiado, porque usted sabe que puede ser que haya infiltración de los Estados Unidos, puede ser que haya también de la oposición. En la campaña de Donald Trump, un tipo intentó matarlo, a pesar de que tener tanta seguridad. Entonces, yo veo a Maduro como muy vulnerable, se está exponiendo mucho. Eso es lo que yo creo. ¿Tú no crees que eso es así, o Maduro está protegido, bien protegido? Mira, ahí hay de todo un poco. Hay que irse un poco atrás para saber el origen de este propósito, que yo digo, el propósito central de ellos, y cuando digo ellos me refiero a los Estados Unidos, es llevar a cabo un magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Primero, ellos comenzaron con un tema electoral, a cuestionar el resultado electoral, y resulta que el candidato de la oposición, Edmundo González, se va a la embajada de España. Él mismo pide llegar a un acuerdo con el gobierno de salir él voluntariamente de Venezuela. Eso está grabado y está firmado, y sale, y evidentemente lo activan medianamente, y se crea una matriz internacional de cuestionar el resultado electoral. Pero resulta que ellos comenzaron a cuestionar al Consejo Nacional Electoral, quien es el árbitro, y es quien que le corresponde presentar acta y dar cifra, es al órgano de arbitraje, en este caso el CNE. Si uno de las partes, sea el gobierno o sea la oposición, se adelanta a decir su verdad, evidentemente eso no tiene un marco institucional. El gobierno el chavismo trató de respetar el marco institucional, dándole la facultad al árbitro que determinara quién ganó y quién perdió. El árbitro, conforme a las normas y a las leyes de ellos, se tomó su tiempo y dio su veredicto. Ahí viene el pataleo. Viene el pataleo entonces a cuestionar al árbitro. Pero resulta que si usted sabía que ese árbitro estaba parcializado, usted tenía todo el derecho de impugnarlo y no ir al proceso electoral. Desde el momento que usted se decide participar en el proceso electoral, de una manera u otra, usted está legitimando ese arbitraje. Entonces, después que usted tiene un resultado que no le es favorable, como que no tiene sentido eso. Bueno, se desarrolla un bloqueo económico donde la producción de petróleo baja considerablemente, que es el principal soporte de la economía venezolana hasta ese momento, lo que obliga a los venezolanos a diversificar su economía
y a producir ya el 100% del consumo de su canasta familiar. Eso algunos economistas, incluso economistas norteamericanos, llaman el milagro económico de Venezuela. Pese al aislamiento, pese al bloqueo, que llegó un momento tuvo un gran efecto, porque los supermercados, las farmacias estaban vacías, no habían alimentos. Sin embargo, ellos lograron reinventarse y ya algunos economistas, te reitero, están hablando del milagro económico venezolano. No pudieron por la vía del bloqueo, del estrangulamiento económico. Entonces, crean un estigma. ¿Cuál es el estigma? De que el presidente Maduro es un narcoterrorista y que por tanto hay que desplazarlo. Y que la droga está saliendo de Colombia, de Venezuela, y que hay que tomar medidas militares para contener eso. Bueno, al tú crear ese estigma y crear una conciencia global, tú lo que estás es tratando de justificar el magnicidio para cuando se lleve una acción de hecho, ya una parte del mundo esté condicionado a aceptar de que este señor fue eliminado porque representaba un narcoterrorismo. Antes era el cuco era ante el comunismo, ahora es el narcoterrorismo, ¿verdad? Y comienzan en una franca violación al derecho internacional a bombardear lanchas con personas que no se sabe si son traficantes, narcotraficantes, o si llevan droga o si no la llevan. Comienzan a hundir lanchas y ya van más de 100 muertos en ese tipo de operaciones. Muertos que no solamente son venezolanos o colombianos, que es donde ellos dicen que sale la droga. Muertos que hay de Trinidad y Tobago. Y que en una acción extraterritorial viola abiertamente el derecho internacional. A mí me parece que si la lucha es con el narcotráfico, con lo cual yo estaría de acuerdo en la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, de ser cierto, le es más rentable, le es más convincente ante el mundo que ellos pudieran detener esa yola con los mecanismos que tienen militares y navieros, coger a esa persona, presentarla al mundo, mira el historial de este narcotraficante y mira la droga que llevaban aquí. A hundir esa yola o esa lancha y eliminar físicamente, nadie puede creer que lo que yo estoy diciendo está basado en eso. Ahora, si la lucha es contra el consumo de droga para que no entre a su territorio, lo más probable es que el Gerald Ford que ellos tienen parqueado ahí y todo el cerco militar que le han hecho a Venezuela, desde Puerto Rico, Guyana, República Dominicana, le hubiese sido más beneficioso cubrir su territorio para que no entren en la droga. Porque si existe droga es porque hay mercado. Y resulta que el principal mercado que hay en el mundo del consumo de droga son los Estados Unidos. Pero paradoja de la vida, ellos están justificando una agresión militar a Venezuela bajo el pretexto de la lucha contra la droga. Pero resulta que el domingo pasado, este domingo que acaba de pasar, habían elecciones en Honduras, donde estaba gobernando un partido de izquierda, del Partido Libre, la presidenta Xiomara Castro, la esposa de Mel Zelaya. Y resulta que Trump utiliza el mismo recurso que utilizó con Argentina en la víspera de las elecciones. Argentina necesitaba un préstamo bastante elevado y él condicionó a facilitar ese préstamo al resultado electoral, haciendo una inducción, un condicionamiento para que votaran por su candidato. ¿Qué hace ahora en Honduras? Que el expresidente de Honduras, que está preso en Estados Unidos, condenado a 44 años y 8 millones de dólares, él y parte de su familia, porque ya el hermano, antes de él caer preso, ya estaba preso. ¿Y qué hace Trump? Este paladín de la lucha contra el narcotráfico internacional, que para gravitar en el resultado electoral, para que los candidatos que fueran afines a él, el premio que él le da y el estímulo que él le da y la amenaza que le da es,
Si no gana el candidato que nosotros estamos apoyando, nosotros entonces vamos a tomar medidas. Si gana, nosotros estamos poniendo en libertad a un hombre que ya ha sido condenado por los tribunales de ellos a 44 años y él le concede el perdón. Entonces, ¿estamos luchando realmente contra el narcotráfico o es un pretexto para justificar una agresión para saquear a un país como Venezuela de sus riquezas naturales, de su petróleo, de su oro, o para que ellos se subordinen a los caprichos de ellos y no tengan una autodeterminación de tomar el sendero que yo considere? Porque Nicolás Maduro, el chavismo está ahí, no fue por una medida de fuerza, no fue por un golpe de Estado, no fue por una guerra armada, fue por la vía electoral. Y en este mismo año, que estamos nosotros conversando, que ya está finalizando, se produjeron varias elecciones de gobernadores, de alcaldes y de la Asamblea Nacional. Y resulta que la oposición se dividió. María Corina Machado se va en una posición radical de pedir intervención a Venezuela. En la otra franja de esa oposición, encabezada por Capriles, no solamente se opone a la intervención, sino que participa en el proceso electoral, en las elecciones de gobernación, de alcaldía y de la Asamblea Nacional. Y tienen cuotas de participación, o sea que nuevamente le dan legitimidad al proceso electoral que se ha hecho democráticamente. Entonces, ¿para qué ha servido esta agresión y esta amenaza de los Estados Unidos? Para dividir la oposición y para cohesionar y fortalecer la unidad interna del gobierno y del partido de gobierno. Evidentemente, es impredecible lo que pueda suceder ahí, porque ya ese despliegue militar sin precedente en la historia contra Venezuela lo tienen cercado con el Gerald Ford, que es el portaavión más grande del mundo, y con base militar en Puerto Rico, ahora con la anuencia vergonzosa del presidente Luis Abinader, que no representa el sentir del pueblo dominicano, en razón de que el pueblo dominicano ha sido víctima de intervenciones norteamericanas en el pasado siglo, tanto en el 16 como en el 65. El presidente Abinader se presta a ceder nuestro espacio aéreo, marítimo y terrestre para una agresión a un país hermano, el país donde murió el patricio Juan Pablo Duarte, donde tenemos raíces y deuda con ese país. Entonces, Miguel, yo estoy de acuerdo contigo con lo que tú estás diciendo. Yo entiendo que el presidente Luis Abinader se ha arrodillado ante los Estados Unidos. Es el presidente más títere que tiene América Latina. Creo que el único. Hay 3 países que se han confabulado con esta acción militar contra Venezuela, que es Trinidad y Tobago, Puerto Rico, que es una colonia, obviamente, no tiene opción de decir sí o no, y República Dominicana. Siendo República Dominicana, como tú dices, ha sido invadida 2 veces. Guyana. Y Guyana, Trinidad y Tobago. Guyana tiene un conflicto territorial con Venezuela desde el año 1829. Cuando el presidente Abinader empezó a buscar relaciones con Guyana, lo remití a la historia. Digo, no se esté haciendo asociación de inversión y volcando el empresariado dominicano hacia un país que tiene un conflicto territorial, porque eso va a generar cosas malas. No se mete en eso. Mantenga una política de buena vecindad, presérvese, no se inmiscuya en asuntos internos, no se deje utilizar ni usted como figura presidencial, ni la nación dominicana, que debe desarrollar una diplomacia de paz, con independencia. Piense lo que usted quiera de cualquier régimen o de cualquier gobierno, de cualquier presidente, pero preserve la identidad dominicana. Usted no tiene ningún derecho a hipotecar ni a vender nuestra soberanía. David y los demás amigos que están ahí, debo decirle que aquí en este país hay una crisis de soberanía que no se había visto ni siquiera como en la época de Trujillo. Y no exagero. Ni siquiera en la época de Balaguer ha habido tanto entreguismo como existe en este gobierno. Vino Marco Rubio aquí y el país se entera de cosas, de si hay tierra rara, el volumen de tierra rara, si hay patrullaje conjunto, si no hay conjunto, a quién debe invitar a la cumbre, a quién no debe invitarle, que se va a un hangar
de unos aviones que ya en un acto de piratería aérea ya habían secuestrado aquí, y se va solo a hacer un show mediático, a poner una pegatina a un avión que tiene un hangar que ya está confiscado para hacer un show. Todo eso es lesivo a la soberanía. Eso no tiene que ver con problemas ideológicos ni políticos, es con un problema de nación, y es en eso que nosotros tenemos que llamar la atención al pueblo dominicano, de que hay que rescatar la soberanía nacional, que nunca antes había estado tan hipotecada y tan vendida y tan entregada como en este momento. Sí, buenas tardes, Miguel. Santo Asensio de este lado. Mire, Miguel, yo tengo dos preguntas. Primero, en el año 2000 yo trabajaba en Radio Popular y tuve alguna cercanía con un amigo que llegamos a ir ahí a un edificio que hay en la 27 de febrero, donde creo que eso es de la OIM, me parece. Y usted tiene una oficina ahí. Usted tiene una oficina ahí. No sé si los vínculos suyos son con Luis Abinader o con el padre. Yo sé que ahí había una oficina, no sé si era asesoría o qué era, si usted trabajaba con ellos y cosas, pero creo que usted es cercano a la familia Abinader. Entonces yo quisiera preguntarle cómo andan las relaciones entre ustedes dos. La segunda es, hoy acaba de salir un cable de un periódico inglés, Telegram, que dice que Maduro confirmó la conversación con Donald Trump y de que Maduro supuestamente, según el periódico, le había exigido una cantidad de dinero y garantía para más de 100 funcionarios y para él exilarse a un país de Occidente. ¿Quién decide que Cuba y eso? Quisiéramos saber si usted tiene algún conocimiento, si de verdad hubo algún tipo de negociación entre... Maduro habló ayer y dijo que sí, que realmente hablaron, y dijo algunas cosas. Él dijo que el proceso diplomático no debería dar más explicaciones, pero sí él confirmó esa llamada telefónica que lo había hecho. Pero no hay detalle. Él dio algunos detalles, él dijo que la conversación fue en términos generales, fue muy buena, y que él aboga por la paz. Yo tengo la declaración de Maduro, el director la tiene, pero vamos a ver la opinión de Miguel. Miguel, estamos terminando casi esta sesión para más o menos resumir. Yo te puedo recrear con relación a la pregunta de Asensio. Mira, primero, a mí me viene un vínculo casi de familia con la Abinader. Esa oficina que tú dices es el edificio profesional de OIM que está en la avenida 27 de febrero, donde funciona la escuela de idiomas Berlis. Yo tenía un piso ahí como ejecutivo del grupo empresarial de ellos. Y en el 93, cuando Abinader se fue del PRD, hicimos una alianza con la Alianza Social Dominicana, que fue el partido que él creó, y apoyamos junto a la candidatura del profesor Juan Bosch. A partir de ahí yo fui miembro ejecutivo del grupo empresarial de ellos y nos une una relación más que obrero patronal, de mucho afecto, casi de familiaridad, tanto con el doctor Abinader, que falleció, como con sus hijos Rita, José y con Luis y doña Zula, que está viva. Pero eso es una cosa. Yo permanezco en el gobierno no por un acuerdo político con el PRM, porque yo no hice campaña por el PRM. Yo formaba parte de una alianza con el PLD. Ahora, cuando el actual presidente me pide que me quede en mis funciones como ministro para política de integración regional, con 17 años con asiento en Palacio Nacional, yo llevo la discusión al partido. Y ahí vemos dos elementos que nos obligan a permanecer en el gobierno. ¿Cuáles dos elementos? Primero, el vínculo familiar. Y segundo, el más fuerte, era que el país estaba cerrado, el mundo estaba cerrado en medio de una pandemia, y que era necesario arrimar los hombros para que la menor cantidad posible de dominicanos murieran por el efecto de esa pandemia. Entonces, decidimos que mi presencia permaneciera en el gobierno y comenzamos a manejar hilo con naciones que no había un vínculo tradicional, y eso permitió que entraran vacunas, que entraran donaciones, básicamente de los chinos, y eso contribuyó a disminuir la cantidad de muertos en el país. Había que hacerlo, aunque fuera Pinochet el presidente, porque primero hay que pensar en la salud del pueblo, y eso fue lo que hicimos. Las discrepancias políticas siempre estaban ahí. Llegó un momento en que eran incompatibles y se dio la ruptura.
Eso no pone en juego el afecto ni la familiaridad en alguna manera, porque esto es un problema meramente político. Entregar la soberanía es un problema político. Y toda la incapacidad que han mostrado con el tema energético, con el tema de Senasa, con los escándalos de lo extraditable, es un tema político. Yo no puedo hacerme cómplice ni con el silencio ni con la indiferencia de esa política. Entonces, el tema es básicamente político. ¿Entiende? Y con relación a si usted tiene informaciones de la conversación de Maduro con el presidente Trump, de que realmente ha habido alguna oferta de que para que Maduro abandone el poder y esa cosa. ¿Qué hay cierto de eso? Yo estuve con Nicolás Maduro el pasado viernes. Ya él había hablado con el presidente Trump. Me había dado su comentario hasta donde él consideraba que podía dárselo. Yo sabía de esa conversación. Sin embargo, no me correspondía a mí decirle ni a la República Dominicana ni al mundo sobre ese hecho. Ahora, los norteamericanos tienen una metodología muy sucia. Esas conversaciones que son privadas entre los presidentes, solamente si se establece el protocolo de revelar lo que se habló, sea de manera parcial, sea de manera total, sea uno, sea ambos, se define entre las partes que están conversando. Entonces, a mí no me competía hacer de conocimiento público eso. Ahora, cuando ellos comienzan a filtrar algunos elementos de esa conversación a través de la prensa norteamericana y yo veo que no coincide lo que el presidente Maduro me ha dicho a mí de la conversación, entonces yo anuncio aquí en el país que sí, que ellos hablaron, pero que la percepción que yo tengo de lo que me ha dicho el presidente Maduro no coincide ni con el tono ni con los términos que ellos hablaron. Y justamente el presidente Maduro, que es el video que tiene David ahí, ayer en un acto de masa, y fíjense, efectivamente, ahí está el video, vamos a oírlo. De la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores. Tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Sobre eso ha hablado la prensa mundial. Yo aprendí de 6 años de canciller a la prudencia diplomática. Y luego, en estos años de presidente, con la escuela de canciller y del maestro que tuve, nuestro comandante Chávez, me gusta la prudencia. A mí no me gusta la diplomacia de micrófonos. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se den, ¿verdad? Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. Welcome dialogues, welcome diplomats, welcome the peace. Peace, yes. War, never, never in the life. Así que Estados Unidos, todo su pueblo, toda su juventud, están cansados de guerras eternas. Tienen marcas en su psicología colectiva como país. Vietnam, Irak, Afganistán, Libia. Y el pueblo de Estados Unidos, the people of the United States, dice no more Afganistán, no more Vietnam, no more Libia, no more Irak. Es lo que dice el pueblo, masivamente. Yo conozco Estados Unidos.
Silly ha estado conmigo casi todas las veces. Conozco muy bien Washington, la avenida Constitution, la avenida Pennsylvania. En la avenida Pennsylvania hay un busto del Libertador magnífico, gigantesco. Conozco muy bien, me gusta mucho el monumento a Lincoln. He estado muchas veces en el Congreso visitando a mis amigos congresistas, senadores, cuando era miembro del grupo de Boston. Yo fui fundador del grupo de Boston, ¿verdad? Conozco muy bien Boston, Filadelfia, Baltimore, New York, New Jersey, Queens. Me gusta mucho el Bajo Manhattan, donde está Little Italian. Ahí venden unos espaguetis exquisitos. En la parte baja de Manhattan también está el barrio chino, donde uno consigue cualquier cosa. Conozco bien Estados Unidos. Atlanta. Estuve en la casa donde vivió, con Calisto me acuerdo, donde vivió Martin Luther King. Ahí estuve. Y le rendimos homenaje a Martin Luther King. Miami. Me la conozco como la palma de mi mano. Y vaya que yo me conozco la palma de mi mano. La calle 8. Ahí nosotros tomamos bastante cerveza y bailamos en la calle 8, Silly y yo. La urbanización de Weston, que la llaman Westonzuela. Doral, que la llamaban Doralzuela. También la conozco bastante. Y creo que el camino del pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Venezuela tiene que ser un camino de respeto, de diplomacia y de diálogo. Así que hasta ahí voy a decir, porque ustedes me conocen, a mí me gusta la prudencia, el respeto, y con el favor de Dios y nuestro comandante de comandantes, nuestro Señor Jesucristo, todo saldrá bien para la paz, la independencia, la dignidad y el futuro de Venezuela. Bueno, ahí está todo dicho. No tengo nada que agregar. La persona autorizada y calificada. Ahí está todo dicho. La persona autorizada y calificada ya habló sobre eso. Lo que yo pueda decir sobra. Exacto. ¿Tú crees finalmente, porque hay mucha especulación? Tú no me dijiste decir si Maduro se está poniendo, y yo creo que sí, que está poniendo mucho. Cualquiera muy vulnerable, está muy popular. Yo creo que hasta la popularidad de Maduro creo que está aumentado. Pero no sé, se está poniendo. Tú como un político experto, ¿tú crees que realmente qué va a pasar en Venezuela? Porque nadie sabe. Es real, la amenaza, si es real, hay una amenaza real. Hay muchas especulaciones y hay una fábrica de vender humo y todo el mundo habla de que va a haber un bombardeo, de que van a matar a Maduro, de que va a ser esto, de que va a haber una guerra, de que va a haber no sé qué cosa. Entonces, ¿qué tú crees? Es muy difícil, yo pienso que eso, para decirlo, yo creo que ni Trump sabe qué es lo que va a hacer. Porque, mira, David Lorenzo. Antes de esta visita que yo hice la semana pasada, yo había ido antes, venía de Vietnam y entré a verlo. Y de igual forma él grabó un video y lo lanzó al mundo. Y me esperó con el manual de guerrilla de Ho Chi Minh. Y yo le dije, vengo un mensaje de paz en soberanía. Y fui encomendado por una persona de aquí del país a llevarle la protectora del pueblo dominicano, que es la Virgen de Altagracia. Y él lo recibió. Luego, él decide hacer un recorrido por Caracas para que yo lo viera, conduciendo él, acompañándolo a su esposa y sin ningún despliegue de seguridad. Hicimos el recorrido. Yo me pregunté, pero ¿por qué? Después que estaba en el hotel pensando, digo, ¿por qué Nicolás hace esto así? ¿Por qué? Me recibió en Miraflores. En un momento que prensa norteamericana y prensa occidental están diciendo que el tipo está escondido en un búnker y que está dirigiendo desde un búnker con los altos mandos militares. Luego yo concluí de que, bueno, él quiso mandar un mensaje al mundo de que no tiene ningún búnker
que está en el símbolo del poder político, que es el Palacio de Miraflores. Ahí me recibió, se grabó eso, se lanzó eso al mundo. En esta segunda visita, claro, yo fui con mensaje de paz, yo no fui a llevarle un fusil, ni fui a llevarle un misil, ni hablarle de guerra, sino de la diplomacia de paz, de buscar soluciones por la vía del diálogo, ¿entiendes? Pero dentro de un marco de soberanía. Es un asunto que le competen a los venezolanos, no a ninguna fuerza, por poderosa o grande que sea. Porque si hay que buscar la paz, que la busquen los venezolanos dentro de un marco meramente soberano. En esta segunda visita, también como nos estamos desplazando en el vehículo, también se oye en el audio, yo les digo, ven acá, andan diciendo en el mundo que tú andas dirigiendo desde un búnker y que tú estás tembloroso. Y Nicolás nunca perdió el sentido de humor. Y incluso nos parábamos en los semáforos, bajar el cristal, mira, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Y llegó un momento, está en el video, que quería que nos paráramos con un café en una esquina. Digo, no, si vamos a cenar, vamos ya para la casa oficial, que es la casona. Vamos para la casa. Está haciendo una vida normal. ¿Por qué lo hace? Yo pienso que debe tener más prevención, más precaución, porque hay una amenaza cierta. Y yo pienso que más que Venezuela, el objetivo es Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro es el ente de unificador del partido, del pueblo y del gobierno. Entonces, hay un plan. Entonces, él no ha modificado su dinámica de trabajo. Todos los días parece una actividad de masa, exponiéndose, cantando, bailando. Ese es su estilo. Tampoco es un estilo nuevo. Chávez lo hacía por igual y él es un discípulo de Chávez. Ahora, ¿qué va a suceder? Es impredecible, porque el perfil psicológico de Trump es indescriptible. Tú no puedes, con una herramienta científica, de determinar cómo va a actuar en tal circunstancia, cómo va a actuar en tal momento. Yo sí creo que hay una amenaza cierta, real, y que después de ese gran despliegue que ellos han hecho militar, y con la tecnología militar moderna del mundo de hoy, para hacer un daño no hay que desembarcar físicamente. El Gerald Ford tiene 4.000 marinos, y en el 65 aquí desembarcaron 46.000 marinos, aquí en República Dominicana, y Venezuela es 10 veces lo que es República Dominicana. Ahora, esa tecnología militar que existe ahora no existía en el 65. Ellos pueden hacer daño, y Trump en el día de ayer dijo en su último gabinete de este año, que dijo que ya era el último gabinete, él generalmente convoca su gabinete todos los meses, dijo que ya tenían identificado los lugares donde ellos iban a golpear, sea por aire o sea por tierra, pero tienen identificado. Entonces yo creo que no estamos jugando una política de amagar y no dar. Yo creo que ellos van a hacer algo. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé. Pero algo tienen que hacer, porque después de todo ese despliegue, replegarse sin dar un pelliquito tendría un costo político muy alto para ellos. Ahora, ya el chavismo ha hecho una alianza cívico-militar, ha armado el pueblo y sus fuerzas armadas están listas para defender la soberanía, para defender la patria, bajo la consigna de vencer o morir. Eso dije que negoció, que me voy con tantos funcionarios, que si me dan asilo. Ese no es el temperamento de Nicolás, y eso nunca ha estado en el diálogo de Nicolás con los Estados Unidos. Eso es un invento de ellos. Ahora, con la agravante, los Estados Unidos, la Casa Blanca tiene por norma de que ese tipo de llamada a nivel de Estado es obligatorio grabarlo de parte de ellos. Y yo supongo que los venezolanos también la habrán grabado. Entonces, si se salen dentro del formato de lo que se habló y quieren hacer un mal uso de eso, un uso parcial o manipulado de eso, los venezolanos deben tener la grabación. Como igualmente, si Nicolás quiere decir algo que no fue lo que se habló, lo tienen los norteamericanos también. Entonces, hay que estar a la expectativa. Es impredecible, pero hay una amenaza cierta y real, pese a que la población, por lo menos en Caracas, que fue donde yo estuve, está llevando una dinámica normal de ir a su centro de trabajo,
los estudiantes van a las escuelas, los centros nocturnos están abarrotados, hay un ambiente más navideño que aquí en el país porque el clima baja más allá y las decoraciones son más visibles en todos los parques, en todos los lugares públicos. Hay un ambiente navideño. Eso es lo que hay, eso es lo que hay en Venezuela. Lo que no quiere decir que la población no tenga alguna aprensión, algún temor y que modifiquen su cotidianidad. Todo eso es muy probable. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros por primera vez. Espero que no sea la última. Me parece que fue una entrevista muy enriquecedora y me alegra que tú estés, de que nos reencontremos, aunque sea alguna vez hablamos y nos encontramos. Para mí es un placer que tú estés en nuestro programa. Y como te dije, te deseo mucho éxito y que sigas realizando esa labor formidable que tú estás haciendo y que últimamente ya te ha convertido en un político internacional porque está en toda parte del mundo con este problema. Te deseo éxito y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Seguimos nosotros en batalla. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bien. Al amigo director, gracias. Nos despedimos de Miguel. Al amigo director, quiero que me ponga, por favor, un anuncio que conseguimos del Ministerio de Salud Pública, si lo tiene a mano, porque nosotros estamos comprometidos con luchar con el dengue. Entonces a todos los amigos televidentes, nosotros les decimos que cumplan con las normas, tapen los tanques, los tinacos, no mantengan aguas posadas, aguas negras, ese tipo de cosas. Recojan las gomas, los plásticos, y todo ese tipo de utensilios que lo que hace es que aglomera. ¿De tiempo de baja temperatura dengue? Bueno, porque está, eso es cuando el calor... Bueno, pero está el Ministerio está realizando una campaña en contra del dengue. Okay. Está entonces, nosotros nos organizamos y esperamos que todo el mundo cumpla una campaña muy buena que está haciendo el Ministerio de Salud Pública y que entonces nosotros debemos cumplir las normas. Está aquí el video. Sí, el video lo tiene el director. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Construye tu villa o residencia en el proyecto